Para este proyecto vamos a utilizar 4 colores de lana diferentes. Lo importante es que todas ellas tengan el mismo grosor. Esta, por ejemplo, es recomendada en la etiqueta como para tejer con un gancho de 5 milímetros. Las 4 son iguales y yo voy a estar usando el ganchillo de 4.5 milímetros. Es un poquito más delgado que el que viene recomendado, pero voy a usar este para que así me ayude a que mi proyecto quede un poquito más durito y con más apretadito también. Y vamos a utilizar una tijerita también. Para comenzar vamos a hacer un aro o anillo deslizado. Aseguramos con una cadenita y vamos a iniciar tejiendo 3 cadenitas. Ahora vamos a tejer dentro de este arito, vamos a tejer 2 puntos altos, colocando el gancho acá en el centro de nuestro aro deslizado. Ahora vamos a tejer 2 cadenitas, lazada, y volvemos a tejer dentro del arito un total de 3 puntos altos, ya que las 3 cadenitas que hicimos al inicio nos van a contar como un punto alto. Acá tengo 2 y 3. Ahora 2 cadenitas y de nuevo 3 puntos altos. Acá ya tengo 3. Ahora 2 cadenitas y 3 puntos altos de nuevo dentro del arito. Ahora vamos a cerrar un poco nuestro aro deslizado. Vamos a hacer 2 cadenitas y vamos a cerrar con punto deslizado acá en el punto alto. Ok, entonces ahora vamos a cambiar de color. Jalamos un trocito de lana, cortamos, sacamos por completo y ahora en el mismo espacio donde cerramos esta primera vuelta vamos a colocar nuestro gancho y a pasar este hilito hacia el lado revés. Así nos quedaría la primera vuelta. Para la segunda vuelta, acá yo tengo mi nuevo color. Vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a insertar el nuevo color en cualquier esquina de estas que tiene nuestra primera vuelta. Apretamos bien para cerrar bien el círculo acá y colocando el gancho desde acá arriba vamos a hacer una lazada y hacemos un punto deslizado. Ya con eso aseguramos que nuestro nuevo color no se vaya a salir. Entonces comenzamos con 3 cadenitas que nos van a contar como un punto y vamos a tejer 2 puntos altos en este mismo espacio, ¿ok? 2. Tenemos 3 puntos altos. Ahora vamos a tejer 2 cadenitas y 3 puntos altos adicionales en este mismo espacio. 1, 2 y 3. Tenemos una esquina, entonces ahora solo vamos a agregar una cadenita y vamos a tejer la misma secuencia en la siguiente esquina. 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 2 cadenitas, estiramos un poco para abrir espacio porque vamos a realizar
3 puntos altos adicionales en el mismo espacio. Tenemos entonces la segunda esquina. Ahora vamos a agregar una cadenita y repetimos la misma secuencia en la siguiente esquina, una cadenita de separación también, y saltamos a la siguiente esquina. Vamos a repetir en las próximas dos esquinitas la misma secuencia que hemos realizado acá. Ok, ya completé las 4 esquinas. Entonces, antes de cerrar esta vuelta, vamos a agregar una cadenita y vamos al primer punto alto, hacemos un punto deslizado, sacamos y de nuevo vamos a cambiar de color. Entonces cortamos nuestro hilo, sacamos por completo y repetimos, ok, el pasar este hilito desde la parte de abajo para que nos quede del lado de atrás. Entonces acá tenemos el nuevo color. Vamos a hacer la misma técnica. Hacemos un nudito deslizado acá y lo vamos a colocar en cualquier esquinita. Ok, tenemos 4, entonces cualquiera que ustedes quieran. Allí colocamos nuestro gancho, hacemos punto deslizado y comenzamos con 3 cadenitas. Repetimos la misma secuencia. Recuerden que las 3 cadenitas nos cuentan como el primer punto, entonces tenemos que agregar 2 puntos altos para completar el grupito de 3, 2 cadenitas y de nuevo 3 puntos altos acá. Muy bien, ahora vamos a tejer en este espacio que fue la cadenita de separación entre las dos esquinas un grupito de 3 puntos altos. Entonces para eso vamos a hacer una cadenita de separación y en el espacio tejemos 3 puntos altos. De nuevo una cadenita y ahora vamos a tejer en la esquinita la misma secuencia, 2 grupitos de 3 puntos altos separados por 2 cadenitas. Entonces acá vamos a repetir una cadena de separación y en este espacio, en la cadenita que tenemos acá, vamos de nuevo a tejer 3 puntos altos. Una cadenita de separación y repetimos la secuencia de las esquinas. Entonces vamos a continuar la misma secuencia hasta dar toda la vuelta y llegar acá. Ok, entonces ya terminada la vuelta número 3, vamos de nuevo a cambiar el color. Hacemos el nudito deslizado, ubicamos cualquier esquinita de nuestro granny y hacemos punto deslizado. Entonces ya podemos iniciar con la misma secuencia de las esquinas. 3 puntos cadenita y luego 2 puntos altos. Ya tendríamos el primer grupito de 3 puntos altos, contando las 3 cadenitas como un punto. Entonces hacemos 2 cadenitas de separación y de nuevo 3 puntos altos en el mismo espacio. Tenemos la primera esquina, entonces hacemos una cadenita y en cada uno de estos espacios vamos a tejer solo un grupito de 3 puntos altos. Acá una cadenita y 3 puntos altos en el siguiente espacio. Acá va
tenemos el primer grupito, entonces una cadena y vamos al siguiente espacio. Ok, tenemos el segundo grupito de 3 puntos altos. En el siguiente espacio, cadenita, y nos toca realizar la misma secuencia de las esquinas. 2 grupitos de 3 puntos altos separados por 2 cadenitas. Entonces, vean cómo va quedando. Vamos a continuar la misma secuencia de esta parte en este lado, luego la esquina, repetimos la misma secuencia por acá, luego la esquina y terminamos en esta parte y cerrando acá con punto deslizado. Muy bien, amigas, ya después de terminar esta cuarta vuelta, así queda nuestro granny. Como pueden ver, es súper fácil de tejer y yo quiero invitarlas a que practiquen hacer este granny en diferentes colores, los colores que ustedes quieran, ya que muy pronto les voy a estar compartiendo algunos proyectos utilizando este modelo de granny, así que vayan preparando los de ustedes. Ya pronto les voy a publicar algunos proyectos que tengo utilizando este hermoso granny. Como pueden ver, acá tengo otras combinaciones, son los mismos colores pero con diferente orden. En cualquier orden se ven súper lindos, así que los espero en un próximo video de lanitas y colores.